Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast SAP para Todos. El día de hoy tenemos dos invitados bien especiales. Vamos a estar conversando con Jorge Rodríguez y con Germán Blanco sobre el tema de la reinvención en 360 grados que han tenido que hacer para entrar en este mundo de la consultoría de SAP. Eh, Ellos, al igual que yo, bueno, para los que no me conocen, somos consultores de SAP de finanzas y la idea de hoy es conversar sobre qué significa, uno, la consultoría, dos, cómo llegamos hasta acá teniendo carreras, en especial los muchachos, no financieras y cómo ha sido esa transformación de vida que se ha tenido que generar para poder no solamente entrar en la consultoría, sino mantenerse, llegar al puntos de entender qué se hace en consultoría, cómo se aporta valor en la consultoría, tener que entrar en conocimientos a nivel funcional de la herramienta, a nivel contable, a nivel de procesos, a nivel de psicología, incluso de tener que interactuar con tantos usuarios que nos pasa en el día a día, tener que ver múltiples escenarios de negocios, tener que ver empresas de diferentes sectores que hacen que la consultoría no sea tan fácil de como cualquier otra carrera en la que estudiamos, generamos un título como los tenemos los tres y decimos, bueno, ya, esto es lo que yo necesitaba para iniciar. Así que la idea es conocer experiencias, básicamente de los muchachos, y tener ese acercamiento de cómo es la visión de cada uno para este tema de cuánto se han tenido que reinventar. Así que, Jorge, empezamos contigo. Hola Fabi, gracias por la invitación. Este, bueno, sí, yo de estudio de carrera universitaria soy TCO en tecnología de alimentos, con una especialización en calidad y productividad. Inicié mi carrera laboral en la industria de alimentos, eh, toda la parte de tecnología de alimentos, de producción, calidad. Posteriormente a eso, este, por situación familiar, me sumé al negocio familiar y allí aprendí muchísimas cosas y una de esas fue la parte de contable, donde aquella conexión con el contador de la empresa, porque era una empresa pequeña y sin embargo, para cumplir con todos los deberes legales y tributarios de acá, este, el contador nos apoyaba muchísimo. Y en eso me basé bastante para ir conociendo la parte contable, que hoy por hoy ese conocimiento básico me ha ayudado en la consultoría, porque ahí empecé a conocer qué es un libro diario, un libro mayor, este, y toda la parte de los tributos que toda organización se debe adecuar y cumplir. Este, y llego a la consultoría, bueno, con ayuda de mis hermanos, que han sido apoyo fundamental en este paso. Y pues nada, le he puesto muchas ganas, porque me considero que al proponerme algo nuevo, me siento en la capacidad de lograrlo. Y es eso, es el tener las ganas, porque todos somos capaces, pero el tener las ganas de hacerlo, de aprenderlo, bueno, fallé, ok, está bien, respiro, pero mañana será bonito, sigo, continúo y allí vamos. Me he sumergido en este mundo de la consultoría ya más de un año y donde he experimentado una montaña rusa de emociones, de nuevos aprendizajes, un que te dan ganas de temas donde te dan ganas como que, oye,
esto es interesante, vamos a investigar un poco más allá en ese punto. Por lo menos ahorita estoy en un proyecto muy particular y, y me ha llevado y me ha empujado a que tengo que ir investigando, me sumerjo un poco más en el mundo, a ir navegando aguas profundas, como se dice. Qué bien. Ya ahorita vamos a ir haciéndote unas preguntas que se me ocurrieron en base a lo que acabas de conversar. En fin, German, tus inicios acá, ¿cómo llegaste de lo que hacías a la consultoría? Esa comunicación. Bueno, a ver, sí, fue en mis inicios, mi carrera, me gradué en licenciado en diseño integral. Estuve durante un buen tiempo trabajando en proyectos de construcción, de planos, proyecciones de edificios. Eso tenía que ver mucho con la planificación y una metodología que se tenía que llevar a cabalidad para poder, poder ejecutarse el proyecto de manera correcta. Eso dentro de mis inicios, me gustaba mucho el hecho de asesorar a personas, escucharlos, darle una nueva perspectiva. Y bueno, eso me incentivó a estudiar arquitectura, solo que por situación país, desistí de la carrera y salí de mi país natal. Cuando llego acá a Perú, me, dentro de tantas cosas que uno como migrante le toca hacer y trabajar, entré a una empresa de manufactura como diseñador de empaques. Ahí vi la parte de los procesos que llevaba esta empresa y en el grupo familiar donde me la pasaba, este, hablaba mucho de un sistema llamado SAC. Yo, mira, ¿qué será esto? Bueno, me enfoqué tanto en aprender en ese momento que vi la parte de lo que eran los procesos muy interesante, pero todos ellos necesitaban de un RP. Ahí entendí que todas las empresas necesitan un RP que los ayude a centralizar sus procesos, desde un proceso logístico hasta un proceso de venta, el tema de sus reportes, el tema de sus declaraciones. Y bueno, eso dentro de las conversaciones que nosotros teníamos con un familiar, eso me hacía como que mucho ruido. Entonces, en tiempo de pandemia, que fue una, un año de muchos cambios para muchas personas, de noticias buenas como no tan buenas, ahí como que el tema me abrió paso a la consultoría, ya que empecé a ver procesos este, que ya tenían que ver con este RP. Entonces, como todo inicio, uno comienza siempre por un submódulo. O por donde algo que no sea tan complicado. Ya, ok, cuentas por pagar. Ya empezamos a ver procesos de cuentas por pagar, pero no se ve tan difícil. Ya, ok, empezamos a ver procesos y para ese momento, como que las conversaciones eran de que, mira, tengo que hacer, estoy en tal proyecto, necesito hacer, no sé, un host to host, por ejemplo. ¿Qué es un host to host? Mira, es una comunicación con el banco que hace esto desde un RP hasta el banco.
donde se envía una información mediante un archivo encriptado y ya tú ibas como que, ay, ¿y esto se come con qué? En ese momento para mí todo era chino, pero empezamos y viendo un poco me compartían mucha documentación, eso sí, me compartían documentación y muchas veces viendo mi, mi interés, me compartían parte de los procesos que hacían, y eso como que me fue motivando también, y no hay que negarlo también, el tema de que a nivel de consultoría, tú estás en una posición muy diferente a, a los trabajos comunes. Como después que tú entras a este mundo, ya tú te das cuenta que el tema de la consultoría es un es otro nivel en el sentido de que eh, o sea, tú tienes que formarte, eso es una formación constante, día y noche. Aquí no hay día de descanso, aquí no hay día feriado. Entonces, si eso era algo que ya yo venía haciendo este, anteriormente desde mi carrera y en los proyectos que yo había estado anterior a lo que era SAP, esto no no creo que que me fuera diferente. Entonces, bueno, comencé con este tema de ver documentación, ver procesos y cómo se hace esto y cómo se hace aquello. Y comenzamos con unos cursos. Mira, esto es lo básico. Hay que ver, hay que entender que por cada proceso tiene un inicio y un fin, ¿cierto? Entonces, cada proceso tenemos que comenzar primero el tema de lo que es, desde dónde nace, desde dónde nace, cómo se, cómo se desarrolla y cómo, cómo culmina. Y todo esto culmina en un reporte, por así decirlo. Ahora, dentro de toda esta información, que fue bastante, o sea, una vez se perdía en el tiempo, pero no fue sino hasta que nosotros o hasta que me dieron una oportunidad de trabajar como consultor, haciendo especificaciones, haciendo configuraciones y haciendo pruebas, es que yo me di cuenta qué era lo que en realidad significaba la consultoría. Entonces, fue algo que en un principio me chocó, sí, efectivamente, pero que me ayudó bastante el hecho de tener familiares involucrados o conocidos y poder solventar algunas dudas en cuanto a los procesos que yo llevaba. Pero creo que para ese momento, ese salto de lo que yo hacía antes a lo que yo hago ahora, valió la pena. ¿Por qué? Porque muy aparte de que cambió mi vida, cambió mi perspectiva, cambió mi manera de ver los negocios y estas empresas que de alguna u otra forma pareciera que todos hacen lo mismo, solo que cada una tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque ya sea por el rubro, ya sea por un, este, ¿cómo te digo? Por lo que mueven, este, pero a la final todas tienen el mismo proceso. Y hasta hoy creo que es en todo el tiempo que he trabajado en mi vida, yo creo que estos últimos años son los que he visto como que más fruto, definitivamente, una vez que pasé a la consultoría. De hecho, varias cosas ahí que quiero rescatar de lo que han comentado.
A mí me gusta siempre ver el factor común de los trabajos, ¿no? Yo, s- yo siempre, de hecho, en las formaciones siempre lo hemos hablado de que para mí tú sabes que ya has cubierto mucho espacio cuando logras entender que en la consultoría ya existen varios casos que se parecen. Y ahí tú dices, wow, he hecho bastante. Porque aquí en SAP, un día de nosotros es como que, no sé, a veces hasta un mes yo me comparo, por ejemplo, cuando trabajaba en contabilidad. Y para mí un día en consultoría es un mes de contabilidad. O sea, porque el trabajo de contabilidad normalmente es más repetitivo. Es más analizar un valor, una reunión, un cuadro, presentar X cantidad de reportes, no sé cuánto. Pero en consultoría no. En consultoría nosotros tenemos que trabajar primero con varios clientes probablemente a la vez. Segundo, tenemos que preparar reuniones. Tercero, tenemos que hacer validaciones de cosas que probablemente nunca habíamos visto, que son procesos propios del módulo más integraciones con otros módulos. Tenemos que entender la parte técnica, eh, saber de tablas, saber cómo funciona el sistema por dentro, saber si el proceso que nos están dando ese día, bien sea un soporte o un proyecto que estamos llevando, si es un proceso que tiene que ver con una integración de un sistema no SAP y traerlo hacia SAP. Entonces tenemos que tener nuestra mente dividida en tantas cosas a la vez. Ojo, para dar a veces una simple respuesta, que puede ser un sí o un no. Algo que nos está preguntando el usuario y que pareciera ser muy lógica la respuesta. Y no se trata de ser lógico, se trata de conocer, se trata de que tenemos que muchas veces dedicarle horas y horas y horas y horas y conversaciones con un montón de gente y quedarnos atascados en, en algo que puede ser muy simple y que en el momento pues no lo entendemos. Porque además de eso, la documentación principalmente no está en español, está en inglés. Y entonces la traducción muchas veces pierde el sentido, por lo cual lo tienes que leer en inglés, por lo cual tienes que empezar a conseguirle el sentido. Y si alguien no te ayuda, sobre todo cuando estás empezando, tener un sentido de todo esto, pues se hace un poquito difícil. Pero sí, pero dentro de todo, lo que me gusta es que, si bien es cierto, yo al igual que ustedes, también empecé en consultoría, en, no viniendo, de repente mi ventaja es no viniendo de hacer ese salto cuántico como lo han hecho ustedes. Yo sí entré desde contabilidad y ya yo quería ser, digamos, consultor de ver gente que en mi trabajo anterior, cuando era usuario, ya eran consultores y yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ellos cuando sea grande. Igual no resta el hecho de la dificultad, porque creemos de que, bueno, si yo soy usuario, ser consultor es igual de fácil. No es igual de fácil, o no es igual de difícil. Ojo, yo no estoy diciendo que ser usuario es fácil, pero yo mejor que nadie sí puedo decir al día de hoy, después de haber estado 20 años en SAP, que ser usuario es más fácil que ser consultor. O sea, indudablemente. Por lo repetitivo, ¿ok? No porque desmerita el trabajo de ser usuario, ojo, sino me refiero a lo repetitivo. ¿Qué pasa? Cuando tú eres repetitivo en una actividad, la tienes obligatoriamente que dominar muy bien. Claro, En consultoría, cuando ya tú logras ser repetitivo, es por dos situaciones. O te has quedado estancado, ¿ok? Y llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, y por lo tanto es repetitivo. O porque definitivamente te has especializado en varios procesos y algunos de ellos, ¿ok? En los proyectos que haces son repetitivos, pero no son todos. Y eso implica que no te has quedado estancado, sino que te has especializado en algunas cosas, pero sigues haciendo otras en donde siempre tienes casos nuevos. Y por eso es un poco el tema, ¿no? No se trata de menospreciar
nada del trabajo, no, no se trata de nada de eso. Eh, Ahora, en ese sentido veo de que para ustedes, ¿cuál ha sido como que ese motor principal de mantenerse en pie cuando las situaciones se han puesto difíciles en estos inicios de la consultoría? Donde ustedes dicen, oye, lo que decía George Levy hace rato, te dan ganas de llorar, te dan ganas de dejar esto tirado, te dan ganas de, esto no es para mí. eh, Ojo, que a todos nos ha pasado, incluyéndome, que has tenido que llorar porque, o sea, que no entiendes ni siquiera lo que estás haciendo. Te frustra, te sientes mal porque algo de repente que tú pensabas que te podía tomar por la medida pequeña, no sé, 4 horas, te termina tomando a veces hasta una semana y todo acá es tiempo y dinero. Sí. Eso es también de las cosas de consultoría que también entendemos luego, porque eso es muy diferente. Cuando a nosotros nos pagan por solo ejecutar una actividad en un mes y no hay un calendario tan específico como nos pasa en consultoría, que todo está contra reloj. ¿Cómo han hecho ustedes para soportar toda esa presión que implica tener que adaptarse a una nueva forma de trabajar? Bueno, por Bueno, mi lado, este, esta montaña rusa de emociones eh, me ha hecho reconsiderarlo en varias partes, pues en varios puntos. Pero el principal es el que, mm, como a veces se lo digo a mis hermanas, me pregunto a mí misma, este, ¿tú eres capaz de hacerlo? O sea, tú eres inteligente, estás iniciando, si bien es cierto es un tema nuevo para ti, pero tú tienes la capacidad. O sea, respiro profundo, porque yo sí soy muy volátil en mi carácter, me estreso rápido, me tengo que trabajar ahorita en mi parte emocional porque es un poco explosiva, pero es eso, pues, y me paro, tengo que ocuparme de buscar una actividad física, que me lo recomendaste en estos días, y no eres el primero. Hasta mi esposo me lo ha recomendado, mucha gente, pero sí, tengo que ocuparme en buscar y ese espacio para tener esa actividad física para que me ayude a drenarlo, pues. Pero ha sido fuertecito, porque, o sea, y siento que el tiempo se me pasa muy rápido, y entonces a veces digo, oye, pero ¿por qué no avanzo? Y trato de llevarme una agenda con de esta hora a esta hora llevo este punto, esta hora llevo este punto, pero cuesta cumplirla. Sí, pues. Jorman, ¿no has sentido, tú trabajabas antes ya con temas de proyectos, definitivamente. Una de las cosas que siempre te he dicho a ti es que eh, no se te hizo difícil entender cómo funciona el SAP, porque ya tú venías con una metodología de proyecto, cosa que no le pasa a la mayoría de gente que entramos en consultoría. Por ejemplo, los que venimos de ser usuarios no entendemos el concepto de proyecto, en su mayoría, sí, porque no trabajamos por proyectos. O sea, entendemos que en sistemas se trabaja con proyectos, pero al final siempre el punto es, yo estoy full con mi cierre y yo, por ejemplo, que soy del área de contabilidad y siempre estamos full con un cierre. Eh, y eso no es un proyecto, eso sencillamente es algo cíclico. Eh, pero para ti, ese cambio de ritmo, primero, ¿cómo lo tomaste? Y segundo es, ¿cómo te ayudó a entender el concepto del tiempo? Lo que acaba de decir Jordi, de, oye, siento que no me rinde. Siento que no me rinde porque a pesar de que hago muchas cosas, veo que cada vez el tiempo como que se queda más pequeño. Sí, bueno, yo creo que sí, efectivamente, el tema de haber estado trabajando en proyectos me ayudó bastante, porque sí, nosotros
de alguna u otra forma tendríamos, teníamos que proyectarnos, tendríamos que proyectarnos mm, y visualizar ese proyecto, eh, cómo sería su buena ejecución. Ahora, teníamos que basarnos en metodologías y en cosas y en herramientas que nos ayudaban para ese momento a que eso se llevara a cabo. Ahora, con el tema de este RP, eh, sigue siendo lo mismo porque si hay una metodología, si hay una proyección, hay que entender lo que efectivamente el usuario o el cliente necesita para tú poderlo modelar y presentar un buen resultado. En un principio, efectivamente, como dice David, o sea, sientes que te metes en la computadora, te sientas a las 7 de la mañana, te paras a las 8 de la noche y sientes que no has avanzado. Eso, yo creo que eso lo vivimos todos. Pero, o sea, una de las cosas que a mí me ha ayudado bastante es, es conversar mis problemas. Y eso, de repente muchas personas no tienen esa ventaja o esa bendición de poder tener personas cercanas que estén en tu misma área. Pero como dice yo, Clevis, sí, o sea, me llegan las 7 de la noche, no tengo una solución, me siento frustrado, pero a veces esa frustración y esa preocupación se reduce a salir a caminar o hacer una llamada o a decirle, o no sé, llamar a alguien, mira, ¿sabes qué? Vamos y te parece si caminamos a las 7. Y a veces dentro de las conversaciones que uno tiene, porque a veces, o sea, eso de llamar a una persona, decirle, mira, tengo este problema, ya para mí eso ya está desfasado. ¿Por qué? Porque a veces tú te tienes que dar el tiempo para regularizarte, o sea, bajar el tema del estrés y de repente eh, un poco más tranquilo, tú puedes repensar el problema y de repente dialogándolo con otra persona se resuelve y se vuelve cero. Entonces, para estos temas así, yo trato es de salgo, camino o llamo a mi comodín, mi 50, mi llamado amigo, que en un principio era mi amigo, mi confidente, mi psicólogo, o sea, todo, de verdad. Porque cuando tú comienzas en este tema, o sea, las primeras conversaciones son de psicología, una persona que te Sí, escuche. Porque ¿qué temas de soporte, qué temas de técnico puedes conversar tú cuando estás comenzando? O sea, no tienes una idea de lo que en realidad estás buscando o lo que el cliente quiere. Ahora, a medida que tú vas haciéndote de este sistema y vas viendo los procesos y mira, y ejecuté un flujo, mira, esto me lo había dicho con quien estuve conversando un buen tiempo atrás, que esto debería terminar así. O esto era lo que en realidad estaba buscando el usuario. Entonces, para estos casos, que todo lo hemos pasado, yo creo que es buscar una actividad que te saque de ese momento de estrés, ya sea caminar, ya sea salir, yo dreno mi energía, el salir o jugar con mis hijos. Con eso, mira, yo me transformo, me paso el chip
y ahí como que me reinicio, me vuelvo y me siento en la computadora y le doy otra ojeada a, al problema y siempre he conseguido la solución. Ya sea porque he llamado a una persona, ya sea porque salgo y dreno, o ya sea por lo que ya hemos comentado. O sea, me acuesto a dormir porque de verdad uno entre ese estrés y ese desgaste mental que tú tienes es fuerte, es bastante. Entonces, hay siestas que tú echas y de repente te refresca el pensamiento y te ayuda, o te acuestas a dormir, se te hacen las 2 de la mañana y te llega la moza. Oye, pero sabes que este proceso no lo he terminado. Entonces te paras y te tienes que parar. O sea, para mí ya es una necesidad. O sea, me paro, valido la información. Sí, eso es así. Mira, vamos a ser claros. ¿Quién en el liceo, en la etapa de estudiante, no se acostó en la tarde y se paró a las 6 de la tarde, vuelto loco queriendo ir para el colegio o que se le hizo tarde? O sea, así nos pasa. Y eso nos pasa en una etapa en la cual, o sea, estamos tan estresados y estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo que no miramos para otro lado. O sea, el objetivo es culminar esa tarea. Entonces, eso también, de parte de eso que como queda en el subconsciente, y ahí es como que tu cerebro no deja de pensar o de buscar una solución y te lleva a esto. Pero felizmente, gracias a Dios, yo creo que una de las cosas eh, que para mí no me deja de dar emoción es que todos los días tienes un problema diferente y que a pesar de ser complicado al principio, siempre le consigues una solución, ya sea estándar o ya sea personalizada. Pero a eso es lo que vamos. O sea, nosotros somos ¿Cómo sigue? consultores, claro, somos consultores, somos personas de soluciones que a la final, como me dijeron en algún tiempo, señores, nadie se va a morir porque de repente, por eso, o sea, o sea, tenemos que estar claro y saber que si bien es cierto, nosotros damos soluciones, no, no todo el tiempo van a ser las que están aplicadas al estándar, efectivamente, porque para eso tenemos un manual, pero muchas veces, por ejemplo, acá en Perú, a veces muchas empresas no están, o sea, su solución no está asociada al estándar. Entonces sí hay que trabajar un poco la solución personalizada porque es lo que en realidad es lo que ellos necesitan. Pero ese tema del estrés y la parte emocional, cuando uno comienza, hermano, es lo más fuerte con lo cual tú te consigues cuando entras en esta área, definitivamente. Mira, retomando el punto de todo el estrés, básicamente, que hay con la consultoría y todo esto, puntos importantes que yo destaco siempre en el tema del ejercicio de la consultoría es, uno, el ejercicio, en definitiva, tú tienes que tener una manera de cómo drenar. Bien sea que te guste correr, bien sea que te guste caminar, aunque la caminata funciona, pero no te va a hacer perder el peso que vas a agarrar con la consultoría. Ok. Hacer ejercicio de fuerza, eh, o sea, hacer actividades físicas intensas, definitivamente. Yo bueno, ya llevo en consultoría casi 10 años, creo que sí, 10 años, un poco más de 10 años. Para mí la llave del éxito ha sido poder hacer ejercicio. ¿Sí? Cuando lo he dejado de hacer, he pagado carísimo eso. Carísimo, carísimo. O sea, te empieza a doler todo. Y ojo, la gente pueden pensar que eso no afecta el rendimiento, pero es que sí, sí, definitivamente se lo va a hacer porque va a llegar un día en el que de tanto estrés te empieza a doler la cabeza, le vas a empezar a responder mal al usuario. Y eso es parte de la realidad que nos pasa a las personas. O sea, eh,
vas a responder mal, no vas a estar al 100% concentrado cuando estás en una sesión. Y en el mejor de los casos, tú tienes una sesión en el día, pero como consultor, la mayoría del tiempo nosotros estamos en reuniones. Al día, yo creo apostar que ya cuando tú tienes por lo menos un año acá en consultoría, eso lo vamos a ver ahorita contigo, Jorge, que ya estás corriendo duro en consultoría. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que tú pasas, ojo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde? ¿Cuánto es el tiempo mínimo que tú pasas en sesión? Porque ya cuando vas avanzando y te toca hacer diferentes tipos de actividades, tú puedes pasar a veces 6 horas o 8 horas del día en sesiones y después tienes un montón de horas para tener que procesar las sesiones que has tenido, las sesiones anteriores, procesar todo ese montón de información para generar propuestas, para generar nuevos casos, para generar pruebas, para documentar, Y se te suma para hacer una cantidad de cosas. donde tienes que dar estatus y te asignan más Además, actividades. exacto, Sí, exactamente. sí, entonces Entonces, se va el ¿cómo lo el empiezas a tiempo. soportar? ¿Sabes? ¿Cómo empiezas a darte cuenta de que, oye, ¿cómo me planifico? Entonces, ahí quería ver con ustedes cómo han logrado tomar de inspiración el hecho de que cuando llegan a las diferentes sesiones, ustedes puedan responder o puedan plantear o puedan desarrollar esas sesiones con los problemas que se han llevado previamente. O sea, ¿cómo se siente esas sesiones en decir, oye, yo hace 2 días no sabía esto, ahora lo sé, pero mira todo el esfuerzo y ahora mira todo lo que he logrado? Eh, bueno, ahí ese tema de la frustración que hemos quedado en el punto anterior y con esto, yo creo que tiene, tiene conexión en el sentido que cuando tú comienzas en los primeros proyectos, esto sigue pasando. O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que de repente, o sea, tú lo tienes dentro de tú lo ves dentro de la metodología, tú lo ves dentro del proceso estándar que tiene el sistema, pero resulta y pasa que el cliente quiere algo diferente a eso. Entonces, ahí tú tienes que nutrirte de los procesos del cliente para poder modelar su proceso en el ERP y a partir de allí ver soluciones la solución que más se adapte a ese cliente. Ahora, eso cuando estamos en la primera base, pero cuando ya tú vienes de una implementación y empiezas en la siguiente implementación, oye, ya tú estás en segunda base mirando de una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque mira, oye, tú me estás pidiendo que necesitas A, B y C, pero dentro de los procesos que yo he visto, no solamente necesitas esto, necesitamos considerar estos puntos adicionales porque todo va a terminar en una reportería. Entonces, eh, ahí desde ese punto de vista nos sentimos más confiados, obviamente, porque ya no solamente hemos pasado por ese proceso, sino que hemos dado una solución alternativa, una solución satisfactoria y que ese cliente pueda hacer que su modelo de negocio se adapte a esta nueva implementación o o que sencillamente nos haya dado un input inicial para poder tomar un nuevo proceso que nos ayude a conseguir esta solución con este nuevo cliente. Yo creo que a medida de que tú vas pasando por estos procesos, porque eso es como que cuando tú entras en implementación a nivel de finanzas, es un poco, o sea, cuando tú hablas desde el punto de vista de finanzas, ahí me disculpan los demás módulos, eh, tú lo ves desde una perspectiva muy diferente,
porque tienes que ver los procesos de manera integral. O sea, tú tienes que ir de cara a costo, de cara a logística, de cara a SD. Entonces, esos procesos no solamente te va a tocar modelarlo y analizarlo, sino que te lo vas a traer como experiencia para para los próximos proyectos. Entonces, de cara a eso, yo creo que como consultor funcional de este módulo, creo que es el que más se nutre de los demás módulos y es como que el eslabón principal para que la cadena de estos procesos se pueda cumplir. Entonces, este, sí creo eh, que aunque es crucial el hecho de la comunicación, ya el estar dentro de implementaciones te hace mucho más fácil y más práctico estas comunicaciones o estas relaciones que tú tienes que llevar día a día con los clientes, porque hay que practicar la psicología también. Yo ya tuvo en la entrada, en el tono de voz, en la manera como solicita las cosas, ahí como que tú ves el perfil que pueda tener esa persona. Porque dentro de las implementaciones también vemos casos donde parece contradictorio, pero ellos que son los que más beneficiados en que el ERP se instale de manera correcta, a veces tú los consigues con una piedra en la mano. O sea, no son capaces en ese momento de entender que es un beneficio para ellos, sino que te ven como que estás implantando un nuevo proceso en los cuales ellos no se van a beneficiar porque ellos a ese punto no tienen el conocimiento, cuando en realidad nosotros estamos allí no solamente para orientarlos, sino para que su proceso sea mucho más factible, sea más, eh, eh, mucho más corto y mucho más efectivo. Entonces, dentro de cosas que a veces uno ve en las implementaciones es que, si bien es cierto, las primeras son completamente rudas, porque sí, es un proceso de adaptación. Mira, ahí tú tienes que vivir, respirar, transpirar este sistema, porque no, Morir, mira, revivir. o sea, pasas en sesiones y todo lo que relevas, todavía te falta día para completar la información, ya sea en los DCD, ya sea con las pruebas. A veces, como la metodología o sea, es muy, este, está a medida, oye, hoy tenemos que hacer esto, mañana estamos en otro punto. O sea, no nos alcanza el tiempo para qué, para poder presentar todos los procesos, sino que a veces estamos en contrarreloj y mira, ¿sabes qué? Déjame modelarlo y te lo presento mañana. Y ese te lo presento mañana quiere decir que pase lo que pase, al resto del día tú tienes que conseguirle la solución a ese problema. Esa es tu Entonces, prioridad. aparte de eso, tienes dos o tres reuniones después de esa, tienes que estar tus dos, tres reuniones y al final del día, ya con empatarte con las dos, tres de la mañana del siguiente día para poder llegar a esa solución. Esa es parte de las cosas que nosotros hacemos que nadie sabe, pero este, es parte de lo que hacemos, es parte de nuestro día a día, es parte de nuestra magia, porque al siguiente día amanece, nos conectamos a la reunión y ya nosotros tenemos una solución para eso. Entonces, esa es la parte que muchos no conocen, pero sí, nosotros la, la, la tenemos que vivir de esa manera. Ahora, hablando de reinvención, yo creo que algo muy importante en ese proceso es el factor psicológico, ¿sí? Desde mi punto de vista. Porque yo me he demostrado a mí mismo que cuando no estoy bien, por alguna razón, salud, emocional o física o
no sé, espiritual, el punto de vista que tengas, te estás enfermo de una gripe o sencillamente estás tan abrumado con tantas cosas que tienes que hacer, pues no rindes. Pero también me he dado cuenta de que muchas veces parte de la reinvención es ese tema de decir, oye, tengo muchas cosas que hacer. Bien, voy a priorizar. Y en la priorización te das cuenta de que alguien se va a quejar. No las vas a poder atender todas. Tenía 6 cosas que entregar y te va a tocar decidir probablemente a las 3 de la mañana. Vienes trabajando probablemente durante una semana sin descanso y un X día a las 3 de la mañana te das cuenta de que las 6 cosas que tenías que entregar para las 8 de la mañana, de las 6 no vas a tener ninguna. Y ojo, no es un tema de no trabajar. Es un tema de que realmente has trabajado tanto que no lo has podido lograr. Y pareciera ser contradictorio contra todo pronóstico, porque el jefe de proyecto te va a decir el siguiente día cómo vamos. Y si tienes dos jefes de proyecto, te van a decir cómo vamos, cómo vamos. Y vas a sentir por dentro todos los sentimientos posibles que puedas tener para explotar. Ira, frustración, molestia, rabia, lo que quieras, impotencia, ganas de salir corriendo, ganas de no ser más consultor. O sea, cualquier cantidad de cosas que se te puedan pasar por la mente y que hasta te puedan decir, oye, no eres quien eres la persona adecuada para el trabajo, ¿no? Y ojo que eso no pasa solo cuando estamos empezando en la consultoría. Eso nos pasa cuando somos personas que nos gusta retarnos, que nos gusta estar en diferentes actividades a la vez y nos gusta crecer. Porque hay quienes no les gusta eso y no van a vivir nada de lo que nosotros estamos hablando. Sí, ellos van a vivir una consultoría un poco más suave y te van a decir, no, pero es que así no es la consultoría. No, no, es que tal vez lo que tú has vivido no es así. Eso no quiere decir que todo el mundo no viva así. Eso es diferente. En el estilo, digamos, de consultoría que a nosotros nos gusta, es ese estilo donde nos reta a seguir adelante. Eso es como lo que hemos hablado mucho con George Levy de, oye, ¿cómo hago la localización de Perú cuando yo no he vivido en Perú, por ejemplo? Ah, wow, que hay unas conceptualizaciones distintas, aquí la forma de ver los escenarios son distintos, ¿sabes? Ajá, entonces, ¿cómo te traspolas a vivir una realidad que no has hecho y que no solamente no le ha pasado a George Levy para hacerlo de Perú, o sea, me ha pasado a mí para hacer cosas de Europa, me ha pasado para hacer cosas del resto del LATAM, y que a veces te toca empezar a, no sé, a ver videos en YouTube. A veces te tienes que pasar 5 o 6 horas viendo algo que cuando la gente te pregunte, ¿y qué estabas haciendo? Pues estaba viendo en YouTube. O sea, perdiste 6 horas viendo videos en YouTube. No, no perdí 6 horas. Busqué 6 horas tratando de entender lo que yo tenía que hacer en SAP. Porque yo tengo claro que puedo hacer en SAP. Lo que no sé es cómo aplicarlo a la situación que tengo. Entonces, esa reinvención de tener que estar ahora en una constante lucha de, no, lucha no, o sea, tener que entender que debo planificar mis actividades para estudiar algo que me va a ir llegando constantemente. Yo creo que es algo muy, muy importante de destacar que se hace en la consultoría. ¿Sí? Levi, de los proyectos que tú has estado, ya tú empiezas al día de hoy, ¿no? Con tu experiencia, ya tú empiezas a ver como que el sentido, el sentido no, empiezas a identificar las similitudes que empiezan a tener los diferentes proyectos. O todavía sientes que es como que, oye, yo no logro tener algo que se parezca. Todo es diferente. Eh, a este punto ha sido diferente cada cosa. No he logrado que se me unifiquen. No. Porque de hecho, me pasa con actualmente, donde se están desarrollando para dos empresas, como se dice, se está adecuando el mismo proyecto
y son características diferentes, son escenarios diferentes y entonces me lleva más a indagar, a buscar, a investigar, pero y hasta la misma manera del usuario de expresarse es distinta, por más que esté. ¿Y qué te toca ajustar cuando vas o sea, cuando pasas de un cliente a otro, qué es lo que más sientes que necesitas ajustar para cambiarte el switch de una reunión a otra? Wow, para cambiarme el Twitter, lo que pasa es que ahí es donde yo debo trabajar un poco más mi seguridad en mí misma, o sea, mi seguridad personal en cuanto al tema, porque actualmente esos escenarios me ponen muy nerviosa, el tema por si me equivoco, cosas así, porque ahorita, actualmente es donde estoy interactuando más con el usuario. Entonces, trato de prepararme antes de la reunión, hasta haciéndome un guión de cómo comienzo a hablar, de hola, buenos días, todo eso, para que me dé un poco más de seguridad en mí misma y pueda llevar a cabalidad la reunión. Bueno, y de ahí viene el hecho de que cada quien conseguir esa seguridad es diferente, ¿sabes? Sí, Porque hay es gente propia. que no, por ejemplo, tú me preguntas a mí, oye, ¿tú preparas una reunión con un guión? Me vuelvo un desastre. Yo no puedo tener un guión para una reunión. Yo tengo puntos, pero yo no puedo crear un discurso porque mi mente, yo siento que va leyendo una cosa y va pensando otra y a la final tengo un enredo entre qué digo, si lo que leo o lo que pienso. Y me quedo detenido, no puedo llevar la sesión así. Y fíjate eso que dices es muy interesante porque las personas que nos oyen y cualquier, y no solamente los que nos escuchan, o sea, tantas personas con las cuales yo he tenido que interactuar con este tema de consultoría que muchas veces es, yo quiero ser consultor. Por Ya yo a esta decisión. altura lo primero, exacto, ya yo a esta altura lo primero que le digo es, ¿tú sabes exponer? Claro, por supuesto. Yo he hecho miles de exposiciones en mi vida. No, no, no. Tú sabes exponer un tema que tú nunca has visto y que probablemente lo vas a tener que leer media hora antes de una sesión y convencer a todo el mundo de que tú eres el experto en el tema. No, yo creo que sí lo puedo hacer. Es que ahí viene un problema. Porque si tú dices que crees que lo puedes hacer, va a ser muy difícil a que tú digas sí, yo lo puedo hacer. Y eso es como cuando la gente dice es que el tiburón huele a la sangre. Con Jorman nos ha pasado ir a sesiones y decir, Jorman, este tema hay que mejorarlo porque no lo dominamos. Mejor vamos a repasarlo. Ahora sí estamos bien. Porque si llegamos a las sesiones, que hemos compartido proyectos, y hemos llegado a las sesiones titubeando en algunas cosas, eso se siente, Sí. ¿sabes? Y ojo, y no es que no dominemos el tema, es que muchas veces lo que nos ha pasado es que el tema tiene tantas variables y el ejercicio principal es, este es el planteamiento, sí, ok, pero cuando hacemos el planteamiento y lo practicamos, resulta que ese planteamiento puede tener, no sé, 10 preguntas y empezamos nosotros mismos a hacernos las preguntas. Y resulta que nos damos cuenta que dos de ellas no tenemos respuesta, tres de ellas no hay respuesta. Uy, nos faltó. Y si nos preguntan estas cosas, ¿qué vamos a decir? Y ahí entonces te empiezas a dar cuenta de que trabajaste probablemente en el proyecto, llevas trabajando toda la semana, te has trasnochado todo un montón de días, has hecho 10 escenarios y cuando estás a punto de hacer el planteamiento te diste cuenta que te faltaron 3 escenarios por hacer. ¿Eso quiere decir que no te habías preparado? No. O sea, te habías preparado, le habías dedicado tiempo. El problema es que esto es tan grande que una de las cosas que uno tiene que aprender a aceptar acá es que nunca vas a tener el 100% de las respuestas. Tienes que aprender a vivir con eso. Siempre va a haber un usuario, probablemente, que te haga una pregunta que te haga dudar.
Ahí es donde viene tu capacidad de reacción, donde tú te tienes que entrenar para poder dar una respuesta diciendo, o con humildad, mira, ¿sabes qué? Déjame revisarlo, porque ese enfoque no lo teníamos todo este enfoque, y es válido. Y ahí es donde nos ponemos siempre nerviosos. Oye, pero es que el usuario está esperando que yo le dé todas las respuestas. Pero es que eso no siempre va a pasar así. Jorman, en los diferentes proyectos en los que tú has estado, que no solamente en este que fue un caso de la vida real de que teníamos tanto tiempo trabajando y a la final nos dimos cuenta que nos hacían falta escenarios, pero en tus diferentes casos, ¿cómo logras sentir esa seguridad y transmitirla de que dominas un tema? A pesar de que no lo domines o a pesar de que sí lo has hecho y crees que no lo dominas, porque eso es otra cosa. Sí, mira, yo creo que uno como funcional de este RP, lo primero que tiene que dominar y entender qué es lo que el sistema entiende por ese proceso. ¿A qué voy yo con esto? Es que todas las empresas pueden tener un modelo de negocio, o sea, todas las empresas tienen su modelo de negocio y cada proceso puede ser diferente, pero el sistema ya tiene planteado cómo lleva sus procesos, ya sea cuentas por pagar, ya sea cuentas por cobrar. Yo creo que mi punto de equilibrio es entender cómo el sistema lo hace. Y mi tranquilidad independientemente de que ese proceso lo he visto anteriormente o tenga mucha o poca experiencia en ese proceso, yo lo pueda ejecutar en el sistema, yo lo pueda entender en el sistema. ¿Por qué? Porque también entendí de que no todas las respuestas las voy a tener, porque a la final, o sea, de los clientes que yo he estado, o sea, no todos no todas registran las mismas facturas, no todo el input de la factura es igual. Entonces, tú tienes que entender primero cuál es el proceso, cuál es el input. Que varía el input, ok, pero el proceso va a ser el mismo. O sea, ahí no va a cambiar nada. Entonces, mientras tú puedas entender eso, eso es lo que te va a dar la seguridad a ti. O sea, vamos a hablar de cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Ya a estas alturas de la vida, obviamente, por los casos que hemos visto, ya tenemos un poco más de confianza, porque ya hemos visto varios procesos. Pero eso no quiere decir que el día de mañana no entre en una implementación y el input sea diferente. Oye, yo esto lo tengo que pasar por este filtro, estos son estos tipos de facturas que necesitamos, estas facturas tienen una particularidad y a la final tienen que pasar por este ciclo. Ahora, me va a dar nervio, siempre va a haber nervio. En una sesión siempre va a haber nervio. Y eso te lo va a dar también con lo que acabo de mencionar hace rato. De repente tú escuchas una voz que de repente es imponente. Eso es lo que a veces a uno como consultor lo pone nervioso. Este, te lo digo de repente, ahorita después de varios años en esto, de repente la actitud, el ambiente pesado de la conversación es lo que te va a poner un poco nervioso. Pero más sin embargo, si tú defiendes tus procesos, o sea, tú reduces de repente la conversación, pero ubicas tu energía es en conseguirle la solución a esta persona. Entonces, con respecto lo que tiene que ver con el nerviosismo, yo creo que siempre vamos a tener nervios cuando vamos a entrar a una sesión. Pero creo yo que cuando tú entiendes el proceso, eso va a ser tu punto de equilibrio para poder sobrellevar esa sesión. Porque en un principio sí, efectivamente, puede ser que tú conozcas el proceso, pero como te digo, los usuarios a veces se ponen intransigentes. Eso es lo que yo quiero. Y aunque tú puedas decirle,
mira, el estándar te dice que el proceso es A, B y C, sí, pero eso, y muchas veces te dicen, eso no me sirve, yo necesito esto. Entonces, tú tienes que ahí, como que aperturar esas posibilidades de que puedan entrar o puedan existir otras cosas y tú poder integrar. Y ahí es donde va a tener que jugar mucho tu experiencia. Oye, en otros proyectos hemos integrado esto mediante tales procesos, hemos aplicado tal cosa y exponerlo de manera muy breve y muy clara para que ellos puedan sentir que en realidad tú tienes el conocimiento y te puedan ir dando esa confianza. Porque, ojo, todos los usuarios no están esperando o no tienen el entendimiento de que tú estás ahí para ayudar. Hay algunos que te reciben con piedra en las manos. Entonces, esa parte tú tienes que tenerla bien clara para que al momento de tú exponer la solución, ellos puedan tener o puedan sentir esa experiencia en ti y puedan darte la confianza de poder desarrollar las soluciones por los procesos que ellos necesitan. Entonces ahí sí tiene que ver mucho varios puntos. Muy aparte de tu seguridad, es cómo sobrellevar estas tensiones, de repente la energía de las personas y la actitud de frente a estas situaciones que a veces pueden hacer que te quedes mudo y no des una palabra, porque sí pasa, o que puede ser que, oye, ¿sabes qué? No te entiendo, me voy de la sesión. Eso pasa. Y ha pasado con personas que tú conoces, que yo conozco, que de repente tienen mucha experiencia, pero este, o no, o no es la mejor manera de explicar, o el usuario no está en la posición de escuchar. Sencillamente se incomoda y se va. Esto no es lo que yo necesito y se va. Esas situaciones existen, independientemente de que la persona tenga Así es. experiencia o no. El tema es la parte emocional de uno como funcional, cómo va a actuar en esos casos. Eso sí es importante tenerlo claro. Sobreponerse rápidamente a las situaciones que ocurren en la consultoría, yo pienso que es algo que todo el que es consultor debería ver películas de deporte, desde mi punto de vista. Sí, te lo digo porque yo no, o sea, yo aprendí obviamente a hacer deporte desde que estaba chamito y me gustan mucho los deportes, pero para mí la consultoría tiene mucho que ver con los deportes, en el sentido de, cuando tú haces deporte te enseñan a que en fracciones de segundo tú te tienes que sobreponer a una situación. Y algo que yo veo de las personas que no han hecho deporte es que muchas veces cuando llegan a la consultoría, a veces las fracciones de segundo es lo que marca la diferencia en las reuniones. El hecho de esto que estamos hablando. A mí me ha pasado estar en equipos en donde compañeros están haciendo una explicación y muchas veces no logran conectar con las palabras adecuadas porque pasa. La audiencia que tienen es una audiencia que es difícil o que muchas veces nos ha sucedido que una de las desventajas del trabajo remoto es que no todo el mundo enciende la cámara. Entonces, en este tema de finanzas, muchas veces el usuario está full con sus actividades. Mucho más si estás en la semana de cierre, ¿ok? De la última semana del mes o la primera semana del mes, que todo el mundo está full con el cierre. Entonces, a veces tú estás explicando algo en un proyecto y la forma más fácil del usuario es o no responder. Entonces, tú no sabes si lo que tú has dicho está bien o no. O preguntarte cosas que tú lo has dicho ya en la presentación y lo tienes que repetir. Muchas veces eso te desencaja porque si hay personas que son
súper estructurada y que ya de repente le preguntas algo cuando va en la mitad y era algo que tenía en el guión, digamos, y estaba al principio, a veces la persona se pierde el control, pierde el sentido de la presentación. Y eso como que, ¿sabes? Lo desbalancea un poco y a veces tarda tiempo en volver a su secuencia. Entonces, también he estado en ocasiones en donde los usuarios no perdonan eso y le han dicho al consultor, bueno, pero es que tú no dominas el tema. Yo me salgo de la reunión y cuando te aprendas el tema me lo vienes y me lo explicas. Yo no tengo tiempo para perder. O sea, cosas como esas que a veces también son groseras. ¿Por qué? Porque cuando estamos del lado del consultor, otra realidad de que también se tiene que entender es que nosotros a veces los consultores tenemos que explicarle al usuario 20 veces las cosas. Y tratamos de siempre en la mejor medida de lo posible explicar de la mejor forma. ¿Ok? Pero aquí hay muchas cosas. O sea, puede ser que el proyecto ya esté muy avanzado y la gente esté desgastada. O sea, puede ser que, no sé, la situación no salga porque nos ha pasado en muchos proyectos de que a veces tú llegas como bombero a apagar el fuego de un proyecto que tiene X cantidad de tiempo y las soluciones que habían dado otros no eran las más correctas. Entonces, pueden haber muchas situaciones en el camino, ¿no? Pero al margen de eso, el tema de las películas de deporte es porque eh, te enseñan a practicar, ¿sabes? Esa rapidez mental que tú necesitas. Y te enseñan trabajo en equipo. Te enseñan a tener comunidad, a tener esa gente a quien tú llamas, como les dije, que a veces tú tienes esos bajones o tienes situaciones complejas y en las que yo puedo llamar a Jervis y decirle, oye, tengo esta situación. Y probablemente eso lo que hizo fue como que liberar la presión que yo tenía y darme cuenta hasta yo mismo, o incluso yo la llamé probablemente a ella para explicarle un problema que yo tenía y resulta que tal vez ella se ve reflejada tanto en mí que dice, oye, pero lo que yo estaba pensando probablemente no era tan complicado, ¿sabes? Entonces nos sirve a los dos, pero eso te sirve cuando tú realmente has creado lazos con gente que están alrededor de la consultoría o incluso a nivel de ser usuario, porque a mí también me ha pasado que tengo amigos que son usuarios y yo a veces los llamo, mira, tengo esta situación en un cliente, ¿cuál es tu punto de vista? No, sabes que tú sabes que en la contabilidad se hace así, 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 pero este es mi punto de vista. ¿Tú cómo lo aceptarías? No, no estaría de acuerdo. Ah, dame tus argumentos por esto, por esto. Entonces ya yo reajusto lo que tengo que plantear. O me hacen ver consideraciones que yo no tenía. Entonces, al final, tú en la consultoría es válida desde el punto de vista de que tú busques herramientas para que te nutras, de poder ver diferentes enfoques y al final el servicio que tú das sea lo más efectivo posible. Pero entra mucho el factor humano, si se dan cuenta, que es lo que hemos estado hablando. Oye, reinventarse no es solo que yo diga que yo antes era, qué sé yo, gerente de X cosa y ahora soy consultor. Y bueno, es que tengo un cargo diferente. No es tan así. O sea, yo al día de hoy, esa reinvención para ti, más allá de las reuniones, de los entregables, de los proyectos, ¿qué significa? O sea, ¿dónde tú ves que realmente te cambió a ti la conceptualización de lo que tú eres el día de hoy? Bueno, este, lo que me ha cambiado ahorita actualmente ha sido distribuirme el tiempo y, y estar más enfocada en este punto. Sin embargo, trato de no descuidar otros puntos personales y familiares para, para tener ese equilibrio también entre lo familiar y lo del trabajo. Pero el adquirir nuevos conocimientos, este, el dedicarme esforzarme también a realizar un curso para capacitarme, eso también ha ayudado a abrir un poco más este nuevo camino al cual estamos
ya andando. Que eso también es bueno, o sea, el capacitarte y es fundamental ir capacitando. Por ejemplo, tus cursos han sido de vital importancia en este camino que ya estoy andando. Me han ayudado muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y el investigar por otro medio en cuanto a leer un foro, bueno, ahorita estoy más interactuando con la inteligencia artificial también, que antes no lo hacía. Sí, eso me ha ayudado bastante, en lo Eso es lo particular. mejor que la humanidad ha podido inventarse. Se acabó el problema de que el pana no te quiere decir, alguien no te quiere dar una respuesta, que los foros nunca tienen la respuesta completa. Siempre tiene el mismo problema que tú y nunca tiene la respuesta completa. Y tú, bendito sea Dios, este hindú, ¿por qué no respondió? Y hermano, para ti esa reinvención, si tú hoy lo ves desde el punto de vista de que dejas de ser consultor, ¿qué te ayudó a ti esa reinvención a salir de lo que tú no eras de consultor, digamos, no hacías como consultoría? Pasar a la consultoría, ¿qué te deja? O sea, ¿qué dices tú como que, oye, para mí la reinvención es el hecho de que yo he internalizado, he aprendido todo este montón de cosas? Mira, yo creo que en todo lo que llevo de vida me la he pasado reinventando, independientemente de este salto cuántico que he hecho a la consultoría, siempre me la he pasado reinventándome en el sentido de que me ha tocado siempre o llegar a un sitio a pagar cosas o o eh, extraer o cambiar de sector. Pero yo creo que acá el punto principal es que independientemente de donde yo esté, mi función siempre ha sido dar soluciones, ¿sabes? Creo que eso, eso no sé si fue parte de la formación que recibí en la universidad, entender el problema y proyectar las soluciones, que es algo que siempre mm, me ha fascinado. O sea, y eso lo tomo de prácticas cuando me tocaba no solamente hacer un análisis, hacer una memoria descriptiva del proceso que iba a hacer, sino imaginarlo y plasmarlo en una maqueta. Antes que iniciara, ya yo sabía cómo iba a terminar. Entonces, esto para mí son procesos que para mí son fascinantes en el sentido de que este, me ayudan a darle como que ejercicio a mi mente. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los procesos tenemos que plasmarlo en una documentación, modelarlo en el sistema y ejecutarlo de manera de que este, quede lo más, este, no es que quede lo más parecido posible, es que se adapte a las necesidades que en realidad necesita el cliente. Entonces, yo creo que la consultoría no la vengo haciendo desde que comencé en SAC, sino desde mucho antes. Y es algo que ha sido innato desde mis comienzos. Solo que le cambié el foco. O sea, antes lo hacía en otros proyectos y ahora lo hago en la parte de tecnología. Ahora, ¿qué me he dado cuenta al momento de pasar esta rama? Es que dar soluciones de alto impacto
en realidad es lo que muy aparte te genera satisfacción personal o profesional, sino que eso es lo que actualmente es lo que te da la rentabilidad. ¿Por qué? Porque las grandes empresas que están en tecnología sencillamente resuelven problemas a gran escala. Y es lo que nosotros hacemos como consultores. O sea, dar soluciones a gran escala. Y es por eso el tema de la consultoría se vuelve tan importante, tan, tan, tan indispensable para estas empresas, porque nosotros, muy aparte de implementar sus procesos, damos acompañamiento y damos las mejores opciones para que su proceso se ejecute de manera eficaz y eficiente. Entonces, creo que esto me ha servido a mí de verme desde diferentes puntos de vista y desde diferentes focos. ¿Por qué? Porque creo que esto de la consultoría sí lo he venido haciendo desde antes de comenzar la consultoría en SAP y que esto me ha ayudado sencillamente a eh, expandirme de manera profesional. Nada, muchachos, ya para ir cerrando, yo en temas de reinvención creo que cualquier persona puede lograr pasar a la consultoría, desde mi punto de vista. Yo creo que lo importante siempre es entender que tú vas a vender un servicio, ¿sí? Y por lo tanto, tú tienes que asegurarte que eres la cara del servicio, ¿sí? Que cuando pasas a la consultoría, se acabó el hecho de estar detrás de un jefe, escudándote de que mi jefe X, mi jefe tal cosa, mi jefe el malo, mi jefe el bueno. Aquí eres tú. Aquí eres tú el que se tiene que preparar, eres tú el que tiene que crecer, eres tú el que decide hasta dónde vas a ir, eres tú el que tienes que superar los miedos, eres tú el que te abre o te cierra las puertas todos los días, eres tú el que decide si el servicio que estás prestando logra conectar con la gente y te van a seguir buscando como consultor. Eres tú el que decide si te quieres especializar o no en un área. Eres tú el que decide si te estancas en una empresa. Eres tú el que decide si buscas conectar con otra gente y compartir el conocimiento. O sea, aquí todo depende de ti. Ese es mi punto. Si bien es cierto, lo que a los tres nos ha pasado, ha sido difícil que alguien nos dé la oportunidad, pero también depende de ti. Nadie te va a dar la oportunidad para que seas consultor y te digan, ven acá a trabajar conmigo si no te ven la intención, ¿sí? Y yo soy maestro en eso. Soy maestro en dirigir gente hacia la consultoría, que no todos lo han logrado definitivamente, ¿ok? Y ya hoy en día entiendo de que la consultoría no es para todo el mundo, definitivamente. También entiendo que así como dirijo gente hacia la consultoría, dirijo gente también a que yo sé que nunca van a llegar a la consultoría, pero sí me gustaría que se dieran cuenta que el trabajo al día de hoy más que nunca depende de la tecnología, depende de acelerar tus procesos con inteligencia artificial, por ejemplo. Que yo dice, oye, mira, yo ahora me baso mucho en inteligencia artificial y eso está genial, porque no usarlo ahora es un pecado. O sea, yo, de hecho, en los cursos, que lo hemos visto, y no solamente en los cursos, en mi día a día, eh, yo al día de hoy ya no me preocupa que alguien no me responde el teléfono como si me preocupaba antes, que de repente le preguntaba
al pana que tenía o a los dos panas que tenía nada más en SAP, oye, ¿será que tú conoces a alguien que tendrá un manual de tal cosa para ver si esa persona conoce de no sé qué y me quiera dar por lo menos un mensaje de texto para intercambiar con él, para preguntarle algo que en particular tengo una duda? Y ojo que esa duda se la iba a plantear después de yo haber leído, buscado, trasnochado semanas y no sé cuánto. Y probablemente la persona lo que te iba a decir era, no sé. O sí, sí se puede. El cómo, ya no había segundo mensaje. Pasa igualito que los foros. Sí, sí se puede. Ay, ¿cómo se puede? No, nadie respondió. Y al día de hoy ya no tengo esa preocupación, porque agarro cualquiera de las inteligencias artificiales y le empiezo a preguntar cosas, le paso mensajes, le paso print de pantalla, le paso los manuales de SAP, creo un gen en Gemini, lo nutro con información, le pregunto cosas, le doy contexto, me voy para ChatGPT, le empiezo a preguntar cosas, le empiezo a analizar las respuestas, las valido, y si no, digo, no, sabes que no me dio lo que yo buscaba, pero ya me dieron ideas. Entonces me pongo a buscar por esto, le paso foros y le digo, mira, en base a todo esto, analízame no sé cuánto. Y eso no lo va a hacer ningún humano. Yo no puedo sobrecargar a Jordan o a Jorge diciendo, oye, léete estos 10 foros y trata de darme una interpretación de lo que yo estoy buscando. Lo cual lo tú. No tengo tiempo para eso. Pero todo eso lo puedes construir al día de hoy con inteligencia artificial en 10 minutos. Eso no pasaba hace un año atrás. Hace un año atrás era muy difícil ser consultor por estas cosas que estoy diciendo, que eso es lo que nos ha tocado a todos vivir. Y ojo, al día de hoy, si te das cuenta, no es que con eso digo, con la inteligencia artificial, no es que te va a hacer ser consultor más rápido, porque todas esas características humanas de las cuales hemos hablado son muy determinantes. Lo único es que el trabajo Sí. técnico te lo va a facilitar, porque el resto no vas a poder hacer que la inteligencia artificial vaya por ti a explicarle al contador con el que tenemos que reunirnos a hablar mañana de la detracción. Eso no, eso no va a ocurrir. No le vamos a decir, mira, vamos a hacer un nuevo reporte en DRC, ¿ok? De localización y ande y explícaselo al gerente de TI, al coordinador de TI, explícaselo al contador y explícaselo al analista de impuestos, que esta es la solución que le vamos a dar. No, hermano, o sea, eso nosotros lo tenemos que construir. O sea, formar todo ese basamento teórico y poder comunicarlo sigue siendo parte de nosotros. Obviamente por eso se requiere bastante preparación. Pero yo creo que en resumen, muchachos, con todo esto es cualquiera que se quiera atrever a entrar en la consultoría, definitivamente lo puede hacer. Bueno, muchachos, un gusto. De verdad que genial compartir con ustedes este espacio y esperemos que la gente también lo disfrute y que aprenda un poco de todo Gracias a esto ti por la que invitación. nosotros también hemos pasado. Fue un agradable momento Sí, claro. y espero que se repita pronto. Seguro, seguro. Que vernos en la comunidad de Sí. Innosystem. Ahí hay que seguir compartiendo. Chao, gracias. Vale, muchachos, que estén bien, pues, cuídense.